Bueno, jóvenes, lo prometido es deuda. Vamos a empezar con nuestro curso de Fundamentos de Química Analítica y su aplicación en sistemas ácido-base. Y bueno, pues a final de cuentas, como yo les comentaba en algún momento, esta es su primera experiencia cercana con la química analítica. Entonces, si nosotros queremos saber qué es la química analítica, a qué se dedica, en qué me va a ayudar a mí como químico, pues siempre tenemos que voltear atrás y ver de dónde viene la química analítica. Así como cuando a ustedes les gusta un chico o una chica y de veras les gusta, es su crush, y empiezan a hacer labor de investigación para saber qué le gusta, dónde vive, qué le podrían regalar, cosas por el estilo. Pues así nosotros tenemos que hacer una investigación profunda de lo que tiene que ver con la química analítica desde hace mucho tiempo. Y bueno, si nos echamos un clavado en el tiempo, si nos vamos muy atrás, pues necesariamente los orígenes de la química pues son los orígenes de todas las ramas de la química. Si retrocedemos al punto donde ya el pensamiento humano empieza a estructurar ciertos pensamientos o cierto entendimiento de fenómenos que podía percibir con sus sentidos, nos tenemos que remontar a los tiempos de los filósofos griegos. A lo mejor ustedes ya saben o ya han escuchado o ya han visto ciertos documentales del origen de la ciencia, donde pues a final de cuentas la ciencia moderna, el pensamiento moderno se lo debemos a los griegos. Los griegos en algún momento, si ustedes recuerdan, lo llegaron a ver, lo debieron haber visto en alguna clase de historia, ellos pues tratando de explicar de qué estaba hecha la materia, propusieron una teoría que para ciertas cuestiones místicas y para ciencia, para psicología y cosas por el estilo, pues a veces se sigue utilizando, ¿no? Que la materia está integrada por 4 elementos, por el aire, por el agua, por la tierra y por el fuego. Y que a final de cuentas toda la materia pues viene de la combinación de estos elementos. Habrá elementos que se puedan combinar y habrá otros que no. Los griegos decían que dependiendo de las cantidades de estos elementos, pues por eso había gran variedad de materiales disponibles. Y pues también después de cierto tiempo surge la teoría atomista, donde los griegos nos decían, y no estaban muy perdidos, que toda la materia a final de cuentas estaba integrada por partículas minúsculas muy pequeñas llamadas átomos, que eran indivisibles, que bueno, ya sabemos hoy en día que esto no es del todo cierto, pero pues digamos que en ese tiempo, sin tener herramientas científicas como las tenemos hoy en día, sin tener equipos instrumentales, ellos solamente a través del raciocinio lograron establecer las primeras bases para lo que iban a ser los descubrimientos de años y siglos posteriores. Luego viene la influencia de los griegos en la zona que tiene que ver con Egipto. Ahí, a final de cuentas, pues había muchos talleres de vidrios, de metales, entonces se empiezan a aplicar este conocimiento hacia la experimentación. Realmente estaban haciendo experimentación como si fuera un laboratorio primitivo, y lo que estaban tratando de hacer era desarrollar cierta clase de vidrios, otros tipos de metales, sulfuros que utilizaban para ciertas aplicaciones y tintes. A final de cuentas, el desarrollo de la ciencia siempre ha ido de la mano con las necesidades del hombre. Y bueno, pues este es un ejemplo claro. O sea, a final de cuentas, estas experimentaciones era para desarrollar materiales o sustancias para que le dieran cierta aplicación, ya fuera estética, ya fuera de medicina de ese tiempo, ya fuera eh, bélica, muchas aplicaciones. Desafortunadamente era normal que, como ustedes saben, cuando había conflictos bélicos o ha habido conflictos bélicos a través de la historia, pues es cuando explota el conocimiento científico, desafortunadamente. Luego vienen los árabes que conquistan toda la región de Egipto, y esto hace que haya como una mezcla de todos los conocimientos que ya traían los árabes y que ya existían en el Egipto helenístico. Entonces aquí es a donde se conjuntan conocimientos de varios lugares, de China, de India, de Persia, de Egipto, y entonces toda esta combinación hace que se desarrolle la alquimia, esa
digamos, ciencia primitiva, que es el antecedente a la química y que, bueno, se utilizaba para darle una explicación a ciertos fenómenos que se veían y tratar de encontrar la forma de desarrollar nuevos materiales o nuevas sustancias para determinadas aplicaciones. Pero bueno, a final de cuentas, los alquimistas más famosos son los alquimistas de la Edad Media. Y bueno, como ustedes bien saben, no era la única, pero una de los objetivos principales de los alquimistas era encontrar la llamada piedra filosofal o encontrar los métodos para transformar la materia en oro, en metales preciosos. Eso era a final de cuentas lo que buscaban. Y bueno, pues obviamente no lo lograron, pero durante todo ese desarrollo, durante toda esa investigación que hicieron los alquimistas medievales, pues hubo un gran desarrollo de técnicas, de metodologías, de recetas, y se empezaron a descubrir nuevos compuestos, se empezaron a sintetizar nuevos materiales que, bueno, tiempo después se caracterizarían y algunos serían fundamentales para el desarrollo de las diferentes industrias a lo largo de la humanidad. Uno de los primeros antecedentes de la química analítica ya formal viene desde Robert Boyle. Robert Boyle, amén de hacer investigaciones en cuanto a termodinámica primitiva, también, bueno, digamos, inicios de termodinámica, porque no puede ser primitiva, ¿no? Pero bueno, él es el creador del famoso análisis gravimétrico, que es un tipo de análisis que aún hoy en día utilizamos mucho e incluso varias normas internacionales siguen prefiriendo análisis gravimétrico incluso sobre análisis instrumental. Posteriormente viene Olaf Bergman. Él empieza a sentar las bases modernas de lo que es el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. A final de cuentas, antes la realidad es que era mucho conocimiento empírico y a partir de Olaf Bergman empieza a sentarse ya un orden dentro de todos estos procedimientos que pues se sabía tradicionalmente que funcionaban para ciertas situaciones. Luego viene alguien muy famoso, pero también no es famoso nada más porque sí, es una persona, un científico en toda la extensión de la palabra, Antoine Lavoisier. Lavoisier es el que propone la ley de la conservación de masa, que es esencial, por ejemplo, para la parte de la estequiometría, y además es el padre del análisis cuantitativo. Lavoisier le entró a todo, y en todo hubo avances gracias a él, y la parte química pues no fue la excepción. Poco después vienen Bunsen y Kirchhoff, y ellos se les considera los padres de la espectroscopía. La espectroscopía es una técnica analítica muy utilizada y en nuestros días es fundamento de muchos métodos de análisis, tanto en la industria como en la investigación. Bueno, vamos, incluso las sondas que mandan al espacio utilizan mucho la espectroscopía para lograr hacer análisis ya cuando llegan a los planetas, a las lunas, a los asteroides y poder analizar el contenido de los materiales que conforman la superficie de estos cuerpos celestes. Siguiendo con la línea de la historia de la química analítica, viene Guy Lussac, que seguramente lo deben de recordar por ahí. Él, amén de muchos otros desarrollos que hizo, él fue un gran impulsor de los análisis por titulaciones, que de hecho es en lo que nos vamos a concentrar en el curso que nosotros vamos a llevar. Y a partir de ahí, en el siglo XIX, hubo un boom, a lo mejor ustedes lo han visto por ahí, cuando ven la historia de la química, hubo un boom en cuanto al descubrimiento de nuevos elementos, pero todo esto gracias al desarrollo de la química analítica, desde el punto de vista de que los descubridores de estos elementos tuvieron que utilizar técnicas analíticas y gracias a ellas lograron el descubrimiento y la identificación de estos elementos. Sin embargo, fíjense que hasta este momento la química analítica, más que ser una química o una ciencia, era más bien como una aplicación, era realmente lo que nosotros llamamos análisis químico. Es decir, es como si un técnico hoy en día llegara y se parara enfrente de un equipo y es un muy buen técnico y él sabe hacer muy buena espectroscopía, por ejemplo, y sabe manejar el equipo a la perfección. Pero si tú le preguntas al técnico qué es lo que está pasando con lo que está analizando,
pues va a tener muy poco conocimiento o nulo conocimiento. Entonces, realmente en este tiempo a los químicos analíticos se les veía más bien justo como eso, como técnicos, como gente que nada más me va a ayudar a modificar cierto método para que yo pueda encontrar lo que necesito, pero los químicos orgánicos, los químicos inorgánicos, realmente eran los que poseían el conocimiento fundamental del sistema que estaban tratando de estudiar. Viene una persona muy importante en la ciencia, que es Gibbs, Joseph Willard Gibbs. Él, a final de cuentas, es el que introduce conceptos dentro de termodinámica que manejamos hoy en día y que son la base de prácticamente todas las ciencias naturales. Y estamos hablando de la termodinámica o fisicoquímica. Gibbs introdujo el concepto de energía libre, de potencial químico y de equilibrio químico. Todos estos conceptos son la base de lo que llamamos la química analítica moderna. Esta química analítica que empieza a despegar, que se agarra de la fisicoquímica y que ahora sí empieza a dar contribuciones muy fuertes en cuanto a no nada más hacer un análisis químico, sino hacer química tal cual, pero una química que sea analítica. No podemos dejar de mencionar a Mendeleev, que es el padre de la tabla periódica, y a final de cuentas, pues a partir de este ordenamiento de los diferentes elementos a través de la tabla, pues podemos identificar varias propiedades de ellos rápidamente. Luego viene Michael Faraday, que seguramente han escuchado hablar de él. Él es el padre de lo que se conoce como el electroanálisis. Pero digamos, más bien sienta las bases del electroanálisis. ¿Por qué? Porque él va a empezar a definir conceptos que tienen que ver como el anión, el catión, el electrodo, el ión, el cátodo, el ánodo, que pues para química de soluciones es muy importante, pero también pues para el desarrollo de lo que son las técnicas que tienen que ver con la electricidad, que luego vamos a ver en qué consisten. Y muy relacionado a Faraday, después viene otro personaje muy importante en la química analítica, que es Walter Nernst. Walter Nernst, a él sí se le conoce como el padre de la química electroanalítica. Gracias a los desarrollos matemáticos físico-químicos que él hizo, y de hecho él propuso una famosa ecuación que ya después ustedes verán, si no es que ya la vieron, que es la famosa ecuación de Nernst. Esta seguramente la verán cuando vean química redox en las siguientes químicas analíticas, y también cuando vean en su curso de electroquímica, van a ver la importancia de este señor, de Walter Nernst, en el desarrollo de la química analítica. Y gracias a él se pudieron desarrollar técnicas como la potenciometría, que es una técnica muy importante. A final de cuentas, el pHímetro que ustedes utilizan todo el tiempo para medir pH es un potenciómetro. Están aplicando una técnica que se llama potenciometría. Y hay otras técnicas más poderosas como la polarografía, la voltametría, etcétera, etcétera. Y bueno, justo aquí, más o menos por esta época, es cuando surgen los premios Nobel. Entonces, uno de los primeros premios Nobel, Wilhelm Ostwald, fíjense que él hizo una anotación muy importante que empezó a mover conciencias. Ya se sabía desde antes que había un problema con la química analítica, que era denostada por las otras ramas de la química. Y entonces Wilhelm Ostwald dice lo siguiente, lo que está aquí dice: la química analítica está condenada a continuar ocupando una posición subordinada a otras ramas de la química si los químicos analíticos no dejan de enseñar y aplicar análisis químico únicamente como una técnica y arte empírico que requiere habilidad y precisión, y más bien comienzan a aplicar los avances experimentales y teóricos de la fisicoquímica. Entonces aquí Ostwald levanta la voz, un premio Nobel, uno de los primeros premios Nobel, y dice: ¿sabes qué, químico analítico? No basta con que tú te pares enfrente de un equipo y digas que eres el mejor utilizando ese equipo. Tienes que hacer ciencia. Y para que tú puedas hacer ciencia y real química analítica, tienes que abrazarte de la fisicoquímica. Y bueno, bajo esta filosofía empezó a haber un boom de la química analítica moderna. Ahora sí, los químicos analíticos no solo se concentraban
en desarrollar nuevos métodos, en verificar cómo hacer nuevos análisis para determinar cosas, sino que además se metían en la parte fundamental de cada una de las muestras para investigar qué hay, cómo se comporta, qué características tiene, de qué me puede servir, sacar toda la información, exprimir toda la información de una muestra utilizando la química analítica y auxiliada por sus métodos analíticos. Aquí, por ejemplo, Arrhenius es el primero que propone la disociación de electrolitos en medio acuoso. Cuando ustedes disuelven la sal en agua, cloruro de sodio, a lo mejor ya hasta un niño de kinder hoy sabe que el hecho de disolverse implica que se rompe el enlace iónico y el ion sodio sale volando por un lado y el ion cloruro sale volando por otro lado. Entonces, se forman iones que llamamos electrolitos. El cloruro de sodio es un electrolito que llamamos fuerte porque se disocia por completo en agua. Y bueno, pues el que propone por primera vez estas teorías es Arrhenius. Luego, basado en los trabajos de Arrhenius, viene Sorensen. Y Sorensen es el que propone lo que hoy conocemos como el concepto de pH, el concepto de acidez y la escala de pH. Fíjense cómo a partir de aquí ya estamos hablando de conceptos que no necesariamente tienen que ver con el desarrollo de instrumentos. Estamos hablando de estudios de la materia mucho más formales, de qué es lo que está pasando en un sistema. Luego vinieron estos amigos, Noyce y Perrum. Ellos sentaron las bases teóricas. Entonces, ya las titulaciones ácido-base a partir de hace mucho tiempo ya se llevaban a cabo, pero su uso era meramente para cuantificar. Pero no había realmente una teoría atrás que me explicara qué estaba pasando ahí. Bueno, pues estos personajes que están aquí, ellos se sentaron, analizaron y sentaron las bases teóricas de las titulaciones ácido-base. De forma que ahora un químico analítico, antes de hacer el experimento, podía predecir qué es lo que iba a suceder. Y luego llegaron Bronsted y Lowry. Bronsted y Lowry propusieron una de las definiciones más famosas para lo que es un ácido y una base, que de hecho es la definición que nosotros trabajamos en química analítica y que involucra el intercambio de iones hidrógeno entre diferentes especies químicas. Luego vienen Debye y Huckel, personajes muy importantes en el desarrollo de la química analítica. Ellos proponen que la química tal y como se da en medios acuosos donde hay electrolitos muy concentrados no va a ser igual que cuando los electrolitos están más diluidos. Es decir, a concentraciones altas de un electrolito no es lo mismo o no se comporta igual el sistema que si yo tengo electrolitos más a concentraciones más pequeñas. Y de ahí surge el famoso término de actividad química, que luego vamos a ver nosotros en el curso. Luego viene Heirovsky, que es de los últimos que desarrollan técnicas de análisis poderosas. Él es el padre de la polarografía, pero no nada más diseñó lo que es la técnica polarográfica, sino que sentó las bases de la técnica polarográfica a través de lo que son estudios de fisicoquímica y de electroquímica. Y bueno, gracias a la polarografía, que es analizar cosas utilizando electrodos de mercurio, que bueno, hoy ya quedó en desuso porque el mercurio pues no es un metal, digamos, amigable con el medio ambiente, pero a final de cuentas, a partir de sus estudios, surgieron otras técnicas electroanalíticas más poderosas, como las voltamperometrías basadas en pulsos, que son técnicas muy sencillas, muy fáciles de implementar y que me permiten determinar en el orden de partes por billón. Luego viene Hobarth, que se le considera el padre de la cromatografía de líquidos de alta resolución o de alta precisión, que es el HPLC a final de cuentas, y hoy en día HPLC es una de las técnicas de separación más utilizadas en todos los laboratorios del mundo. Básicamente, si ustedes saben utilizar HPLC y llegan a una industria, van a tener más oportunidades de entrar que otras personas que no saben utilizarla. Y bueno, de repente llegamos ya más cerca en el siglo XX y en Francia hay una revolución de la química analítica. Surge este amigo que está aquí, que es Gaston Charlotte. Él
está influenciado por los estudios de este otro amigo que está aquí abajo, que ahorita vamos a tocar, que es Koltov, y a través del trabajo de Koltov, él propone una teoría con la que se puede describir desde el punto de vista de la química analítica prácticamente todos los tipos de química. Me refiero, por ejemplo, a química ácido-base, a química de complejos, de precipitación, a química redox. Todas las puedo explicar a través de un fenómeno que tiene que ver mucho con lo que proponían Bronsted y Lowry de las definiciones de ácido-base, donde se intercambian iones hidrógeno. Charlotte decía, en toda reacción química o en toda interacción química, en todo equilibrio químico, lo que sucede es que hay alguien que va a donar algo, y ese algo se le llama partícula, y hay otra especie que lo va a recibir, que se le llama receptor. Y el que dona esta partícula, pues se le llama donador. Entonces, él propone un modelo general que ayuda a explicar todas estas químicas y es el famoso modelo donador-partícula. Esto hace una revolución en Francia y a él se le considera el padre de la química analítica francesa moderna. Y bueno, por influencia de Gaston Charlotte y algunos otros de sus discípulos que llegaron a México el siglo pasado, y siguiendo esta filosofía, se crea la Escuela Mexicana de Química Analítica, que de hecho es la química analítica que nosotros les vamos a enseñar a ustedes. Les vamos a enseñar la química analítica desde el punto de vista mexicano, que tiene su base en la química analítica francesa moderna. Tiene su base con Gaston Charlotte. Eso puede ser un poco problemático porque si ustedes ven los libros de química analítica que van a tener disponibles en la bibliografía, pues realmente son libros de origen gringo, son libros de Estados Unidos. Entonces, los estadounidenses tienen otra forma de abordar la química analítica. Aunque a final de cuentas todos tenemos que llegar al mismo lugar. Pero bueno, el gran problema es que no va a haber muchos libros de texto que los puedan ayudar a ustedes en varias cosas que vamos a ver en el desarrollo del curso. Entonces ahí sí voy a necesitar que hagan muy bien sus apuntes porque sus apuntes van a ser su libro de texto. Y que cualquier duda o cualquier situación, pues ya saben, la resolvamos en asesorías. Y bueno, ¿quién es este amigo Koltov del que se inspiró Gaston Charlotte para hacer su modelo? A Koltov de hecho se le conoce como el padre de la química analítica moderna. Él, basado en lo que había dicho Oswald desde muchos años antes, estaba de acuerdo con esta visión de la química analítica y fíjense, de hecho en algunos de sus escritos él menciona, la química analítica carecía de casi cualquier interpretación científica. Me quedó claro que tal comprensión no solo era necesaria para aumentar el prestigio de la química analítica como ciencia real al proporcionar estas interpretaciones. Una buena comprensión de los fundamentos físicos, químicos y fisicoquímicos conduciría al desarrollo de nuevos métodos, mejora de métodos existentes y al cálculo de errores en procedimientos analíticos. Aquí en esta frase que se toma de un artículo donde entrevistan a Koltov, él resume realmente todo lo que es ahora la química analítica. La química analítica ya no nada más es pararte delante de un equipo y saber manejarlo bien, porque eso lo sabe hacer cualquier técnico. Un químico analítico es aquel que tiene los conocimientos no solo de química analítica, no solo de análisis químico, conocimientos físico-químicos, conocimientos de química orgánica, de química inorgánica, conocimientos de bioquímica, y todo ese conjunto o cúmulo de conocimientos a él le va a ayudar a desarrollar de una manera razonada, metodológica, científica, nuevos métodos, mejorar los que ya existen, optimizarlos. Y cuando hablamos de optimización, estamos hablando de que el químico analítico también tiene que tener una fuerte preparación en estadística, en matemáticas, y además calcular los errores que pudieron existir durante el procedimiento analítico, que no es nada fácil. Entonces aquí Koltov me está diciendo que el químico analítico tiene que ser un químico integral.
tiene que ser un químico que sepa realmente química de todas las ramas que hay dentro de ella y más allá de eso, incluso de otras disciplinas como la biología y la física. Y bueno, ya que llegamos a esta parte de lo que es la química analítica moderna, pues sí les tengo que comentar que nosotros en la carrera, mis colegas y yo, lo que vamos a hacer con ustedes es formarlos dentro de esta escuela, dentro de esta filosofía de la química analítica moderna, para que al final ustedes puedan tener esa parte en donde con el conocimiento de la química general, la química completa en todos sus sentidos y en todas sus aristas, puedan entrar, entender un método, entender cómo se va a comportar una molécula dentro de ese método o una especie química, de acuerdo a sus características físico-químicas, cinéticas, etc. Y ustedes no nada más pueden sacar la información a esta muestra, puedan mejorar los métodos que a ustedes les están marcando como normales para poder hacer este tipo de análisis, optimizarlos. Hay una parte de la química analítica muy bonita que se llama quimiometría y es a final de cuentas la estadística aplicada a la química analítica. No hay mejor herramienta que las matemáticas para optimizar cosas y para verificar si hubo errores dentro de ellos. Y la estadística es esa rama de las matemáticas que le ayuda al químico analítico a abrir su panorama y lograr todas estas situaciones que tienen que ver con la química analítica moderna. Entonces, nuestra tirada es que ustedes sean capaces, no importa la rama de la química a la que se vayan a dedicar después, no importa si son orgánicos, no importa si son inorgánicos, no importa si son bioquímicos, fisicoquímicos, teóricos, no importa. La situación es que ustedes tienen que salir con la preparación integral para que en algún momento que necesiten su parte de química analítica puedan implementarla eh, acudiendo a todos los conocimientos que ustedes los forman como químicos. Y bueno, pues ya con todo este background, ahora sí podemos darle una muy buena definición a lo que es la química analítica en nuestros días. Y como se podrán dar cuenta a través de la historia, se confundía mucho a lo que es la química analítica con el análisis químico. Pero no, una definición muy bonita que dio Fresenius de la química analítica. Fresenius fue, me parece que ya murió, sí debe de ser, sí creo que ya murió, pero Fresenius fue uno de los químicos analíticos más importantes de la química analítica moderna y él definía la química analítica, o bueno, él decía que la química analítica proporciona los métodos y las herramientas necesarios para comprender nuestro mundo material y para responder 4 preguntas básicas acerca de una muestra de material. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Qué disposición, estructura o forma? Y digamos que en esta definición se está englobando realmente lo que busca la química analítica. ¿Qué tiene que investigar? O sea, realmente el químico analítico se tiene que echar un clavado en la misma muestra para descubrirla íntimamente y ver de qué está formada, cómo está estructurada, qué forma tiene, si es lo mismo cuando está en una, por ejemplo, dentro de un mineral a cuando está dentro del agua o dentro de otro solvente, infinidad de cosas. O sea, el químico analítico tiene una visión de análisis muy amplia que va más allá de solamente aplicar los métodos instrumentales. Y de hecho el análisis químico es un apoyo para la química analítica. El análisis químico es la adquisición de información sobre la composición o la estructura química de un sistema material mediante la aplicación de un proceso analítico. Esta definición la dio Valcárcel y si se dan cuenta es solamente una pieza, es un pequeño engrane dentro de la gran maquinaria que representa la química analítica. Y bueno, fíjense que de descubrir todas estas cosas, hay una mención que hace Charlotte de la química analítica, que a final de cuentas es lo que deberíamos de tener presente todos los que nos dedicamos a hacer química analítica. O sea, ya habiendo descubierto que la química analítica es multidisciplinaria, que realmente es una disciplina donde ustedes tienen que agarrarse de todo lo que hay alrededor y gracias a ese conocimiento descubrir cosas nuevas o mejorar cosas que ya existían, pues Charlotte decía, la química analítica es ante todo una formación para el espíritu.
con la finalidad de saber tomar partido de los conocimientos generales para resolver eficaz y rápidamente problemas prácticos variados. Es decir, la química analítica es una representación de lo que todo buen químico debería de ser. No hay una rama que sea superior a ninguna otra. No puede un químico orgánico decir que él es el mejor dentro de la química. No puede llegar un químico inorgánico y decirles yo soy el mejor. No puede llegar un bioquímico, no puede llegar un fisicoquímico. No, porque todas las ramas de la química se complementan. Un químico, un buen químico, necesita tener conocimientos de todas para especializarse en el trabajo, la investigación que él quiera hacer. Un químico orgánico necesariamente tiene que utilizar métodos analíticos para poder identificar a las especies que quiere sintetizar. Así como de la misma forma un químico analítico, para poder sacar toda la información de una molécula, tiene que saber química orgánica, para saber qué sitios pueden ser susceptibles a ataques nucleofílicos o electrofílicos, si la molécula va a tener resonancia y cómo se va a comportar entonces en el medio. Tenemos que tener conocimientos variados y es la riqueza de ser químico que se ve reflejada justo en la química analítica. Y bueno, pues espero que esta explicación, digamos, esta clase es como para poder poner los pies en la tierra y saber qué es lo que busca un químico analítico, pero sobre todo que ustedes entiendan esa parte que nosotros vamos a contribuir a formar dentro de ustedes. ¿Cómo queremos que sea esa parte de químicos analíticos que a ustedes los va a definir al final ya cuando egresen como químicos? Y bueno, hablar de las aplicaciones o los campos de acción de la química analítica es vasto, es un mundo de posibilidades en las que un químico analítico puede trabajar. Solamente por mencionar algunas, por ejemplo, en antidoping, en la medicina del deporte, la química analítica es necesaria para, pues obviamente no solo identificar cuando los atletas están metiendo cosas que no deben, sino también, por ejemplo, para identificar cómo se comportan estas sustancias dentro de la sangre, si van a tener un cierto tiempo en el que van a existir. Hay algunas sustancias que se las toman los atletas y mañosamente saben que el cuerpo las va a metabolizar rápido y que cuando hagan el examen antidoping pues van a encontrar o nada o solo trazas de estos compuestos. Ahí el químico analítico tiene que poder identificar cuáles son estos compuestos, obviamente apoyado de la química orgánica, y ver cuáles son todas sus características en sangre, digamos en medio acuoso, para saber cómo se va a comportar y entonces modificar los métodos analíticos para poder hacer un análisis confiable y pues encontrar a las personas que estén haciendo trampa, ¿no? No se diga en la medicina clínica, donde siempre que necesitamos nosotros saber si tenemos el colesterol alto, se nos subió el azúcar porque nos dieron nuestra calificación de química orgánica o yo qué sé, pues siempre acudimos a los laboratorios y realmente en los laboratorios lo que hacen es muestrear, están tomando la muestra ya sea de sangre o ahora que está, desafortunadamente está de moda lo del COVID, pues muestras nasofaringeas para ver si el virus está ya presente en la persona y todo esto se va a los laboratorios de análisis clínico que a final de cuentas son sistemas de análisis químico-analítico. En la industria de los alimentos, la química analítica es indispensable, sobre todo porque hay alimentos que pueden tener ciertos problemas. Ustedes saben, por ejemplo, que los peces, sobre todo los atunes, ya cuando llegan a los mercados ya son pescados, pero hay una alta contaminación en ciertas partes del mundo, en ciertas partes del océano, de mercurio. Y estos animalitos absorben el mercurio y el problema es que luego llegan a nuestras mesas y nosotros nos estamos contaminando con mercurio, que es un metal muy tóxico para el ser humano. Entonces ahí necesitamos químicos analíticos que nos ayuden a ver cómo es que el mercurio se queda dentro del animalito, qué estructuras químicas dentro del animalito atrapan al mercurio y poder nosotros cuantificar cuánto mercurio hay. Si
un lote de atunes se tiene que desechar o se puede aceptar dependiendo de la cantidad de mercurio que tengan y no vayan a llegar a las mesas y después vaya a haber problemas con las personas. Y bueno, en la industria de los alimentos hay que tener un control de calidad de todo y ahí detrás de eso están métodos analíticos muy potentes. De hecho, sus primos hermanos, que son los químicos de alimentos, pues se dedican 100% a estudiar esta parte de alimentos. La riqueza del químico, como se pueden dar cuenta, es que se puede mover para todos lados, aunque sus primos van a tener una preparación más fuerte cuando estamos hablando de analizar muestras de alimentos, ¿no? Pero una parte muy interesante y muy importante que deben manejar los químicos de alimentos es la parte analítica. También la farmacéutica. De hecho, ustedes saben que existen químicos biológicos farmacéuticos que pues realmente ya es una carrera como que va en desuso, pero el hecho de lograr la síntesis de ciertos fármacos, revisar en los métodos que se están utilizando para su síntesis, y esto le interesa mucho a la industria, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de síntesis o las rutas de síntesis de cierto medicamento? A la industria le interesa ahorrar dinero, entonces lo que ella está buscando son rutas que sean rápidas, pero que además me den rendimientos muy altos, que yo produzca mucho producto. Y la química analítica ahí tienen que entrar para verificar que el producto final es seguro y que además lo que nos están vendiendo ya las farmacéuticas para las farmacias cumpla con las cantidades que ellos están diciendo. Hubo, ¿se acuerdan? Hace algún tiempo un escándalo, ya tiene algunos años, cuando surgieron los medicamentos similares. Y no es lo mismo un genérico que un similar. Un genérico pues es el mismo compuesto, lo que llaman en farmacéutica el principio activo es el mismo. De hecho es ahora como está funcionando. Ustedes, por ejemplo, si tienen gastritis, pues pueden comprar un fármaco que viene de, no me acuerdo exactamente la farmacéutica, pero es una farmacéutica muy famosa, muy comercial, y el Nexium que tiene, tiene esomeprazol, que es el principio activo, cuesta más o menos unos 700, 600 pesos. Y si ustedes van y compran el genérico, que es el mismo compuesto pero sintetizado por un laboratorio, digamos, pues de menor perfil, pero que a final de cuentas es el mismo compuesto, pues le sale más barato. Pero a final de cuentas es el mismo medicamento. Ahí la química analítica tiene que ver que realmente el, el medicamento genérico tenga la misma calidad que lo que sería el medicamento de la farmacéutica grande. Pero les comentaba, hace algún tiempo surgieron similares y ahí sí había peligro, porque en vez de darles un compuesto, por ejemplo, en vez de darles el esomeprazol, les daban otro compuesto parecido al esomeprazol, esperando que como era parecido tuviera los mismos efectos en la salud, y la realidad es que no. Ya después ustedes se darán cuenta en sus cursos de orgánica, sobre todo, que una pequeña diferencia, pues ustedes pueden tener un fármaco que tenga la misma fórmula empírica, casi prácticamente la misma estructura, pero con un cambio pequeño en algún enlace o con un cambio de un átomo por otro, ya valió. Podrían pasar de un fármaco que les hace bien a un veneno. Entonces ahí también entra la química analítica para verificar este tipo de situaciones y para verificar los controles de calidad en farmacia. En forense ni se diga, todas las técnicas que tienen que ver con forense tienen su base en la química analítica. De hecho, hay químicos analíticos dedicados totalmente a lo que es la parte de análisis forense, que es una parte muy bonita, muy interesante, aunque a veces es un poco escabrosa, ¿no? Pero, pues en ese sentido, de hecho, me parece que una parte de la química analítica que está quedando muy pendiente de desarrollar es la química forense. No todas las universidades y no todas las escuelas tienen una parte de forense, y ahí es a donde ustedes tal vez en el futuro podrían colaborar. La medicina preventiva, por ejemplo, los glucómetros que se utilizan para medir la glucosa de los diabéticos en casa, con las lancetas y las tiras,
es a final de cuentas un método de análisis, es casero y tiene que ver con electroanálisis a final de cuentas. El medio ambiente, obviamente necesitamos saber cuánta contaminación hay en el aire, en el agua. Ustedes saben que ha habido muchos escándalos por diferentes industrias que vierten sus productos o más bien sus desechos directamente a los ríos, a los lagos, al mar. Luego son pues tiraderos clandestinos y las personas de comunidades pobres que dependen de esta agua empiezan a enfermar y a veces se encuentra que, por ejemplo, alguien echó arsénico en el agua y hay un problema de que se están envenenando niños, ancianos, gente está quedando con problemas para siempre de salud y pues ahí la química analítica tiene también un nicho de oportunidad muy grande de poder colaborar para tener nosotros un control estricto del medio ambiente y detectar en el momento en el que empiece a cambiar las características, por ejemplo, de un lago, mandar una voz de alarma a las instancias gubernamentales que correspondan, que ojalá y funcionaran así en México, pero bueno, no perdamos la fe, ¿no? Y, y entonces hacer una investigación rapidísima, hacer relámpago, y tratar de detener el origen de este tipo de desechos para que no vaya a provocar problemas mayores. Y no se diga también en investigación normalmente lo que nosotros tratamos de hacer es justo a través de nuestro conocimiento tratar de mejorar ciertos métodos químicos, de análisis químico, tratamos de optimizarlos y tratamos de hacerlos más sencillos, incluso como para poder miniaturizarlos y llegar, por ejemplo, a lo que es el glucómetro, que nosotros podamos hacer un análisis con un equipo muy pequeño y un análisis muy rápido para pues diversas aplicaciones como pueden ser todas estas. Y además, también acuérdense que el químico analítico lo que hace es, ok, les voy a poner un ejemplo. Hay hay una plantita que se llama cúrcuma, que se sabe desde hace mucho tiempo que tiene propiedades anticancerígenas. Y se sospecha que la molécula causante de esta actividad se la ha llamado curcumina. Bueno, el químico analítico toma a la curcumina y la trata de estudiar. Quiero saber cómo funciona la curcumina de tal forma que me pueda dar esta protección contra el cáncer. Entonces eso significa poner en la mesa la curcumina, empezar a estudiarla de arriba hacia abajo, ver cómo están todas las estructuras, sus enlaces, qué propiedades tienen cada uno de los grupos funcionales que están ahí, utilizar métodos instrumentales para, ahora sí que por ejemplo es como sacarle la radiografía, ver cómo se comporta en ciertas condiciones. La situación es desnudar a la pobre molécula de forma que podamos encontrar cómo está actuando, cómo está beneficiando y que después nosotros podamos aprovechar ese nuevo conocimiento. Eso también lo hace el químico analítico. Obviamente no lo hace solo, acuérdense. Normalmente lo que necesitamos es saber de las otras ramas de la química. Y a veces puede ser un conocimiento muy profundo que nosotros no tenemos y entonces es necesario que acudamos con colegas que tienen una preparación fuerte en las otras ramas de la química. Esto se llama colaboración. Nadie en ciencia puede trabajar solo. Nadie. Necesitamos colaborar con nuestros colegas químicos y con nuestros colegas de otras disciplinas de la ciencia. ¿Okay? Y bueno, pues esto es para pues platicar un poco de la química analítica, de centrarnos un poco o un mucho, como ustedes lo quieran ver, dentro de esta excelente y muy interesante rama de la química. Vamos a dejar esta primera clase hasta aquí y vamos a dejar una pequeña actividad que ustedes encontrarán en la plataforma y pues no me queda más que agradecerles la atención y nos vemos para la próxima. Si no me deja salir esto. Gracias.